Día, ¿cómo están? Bueno, lindo de estar una vez más reunidos, todos como iglesia, alabando al Señor. Es una bendición que da poder estar aquí, poder tener comunión y estudiar la palabra de Dios. Esto es lo que venimos a hacer. Y ahí en el libro de Santiago es donde hemos estado estudiando. Ahora hemos avanzado bastante. Ahora ha sido bueno en traer verdades, realmente en esta etapa en la que estamos como iglesia. Capítulo 4. Hablamos a la amistad, con esta tensión en el corazón, dos lealtades, ¿no? Ah, En esta mañana vamos en capítulo 4, dos, la palabra de Dios. Buscar el título, marcas, buscar, buscar la relación con el mundo. Este pasaje, capítulo 4, versículo 7, a Dios, diablo, ya acercaos a Dios, a vosotros, limpiad las manos, de doble vuestra risa se caos delante de Padre, para amar, Padre. Gracias, por en esta mañana, en la Señor, para darte, para escuchar tu palabra, queremos clamar a ti, Señor, para que tú puedas obrar, puedas, Señor, dar claridad, pueda iluminarnos para poder entender la palabra, dados, gracias, necesitamos poder. Ah, bien, ha estado tiempo ya estudiando lo tan precioso, donde hemos visto tantas exhortaciones, ¿no? Señor, para vidas, cuando miramos esos universales que cruzan el tiempo y llegan, que el Señor ha sido bueno, áreas, y es lo que yo espero, pero que esta mañana pueda suceder también, verdades puedan ser de bendición para la obra de Dios. De empezar a desarrollar nuestro mensaje, de darles palabras, Santiago le está escribiendo a judíos que están dispersos por la estos judíos están viviendo lejos de su
lugar, están viviendo en tierras gentiles, y Santiago escribe esta carta para que estos hermanos, estas personas que profesaron fe en Jesucristo, evaluar su vida a la luz de la palabra. Estos hermanos puedan mirar su vida, puedan ver que la fe que profeso es una fe verdadera, es una fe. En otras palabras, lo que Santiago quiere es que estos hermanos evalúen fe en relación a la manera en la que ellos viven. Esto es lo que hemos estado estudiando hace varios meses ya, ¿verdad? La fe verdadera se evidencia en obras. Las obras no son un requisito para la salvación. La palabra de Dios es clara en realidad. Según Santiago, en el capítulo 1, él dice que Dios, él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. La palabra. La salvación es una obra de Dios, es una obra de gracia, donde Él por medio de Jesucristo nos. Así que no tiene que ver con las obras para salvación, pero sí lo que va a enseñar Santiago es que una fe verdadera, una persona que realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, ahora su fe le va a transformar y va a llevarla a vivir de una manera totalmente distinta a la que antes vivía esta persona. Así que, ¿cómo respondo frente a, por ejemplo, lo que dice Santiago, las pruebas o la tentación? ¿Va a evidenciar si mi fe es verdadera? No. La forma en la que yo respondo a la palabra y me someto o no a la palabra va a mostrar, va a evidenciar si soy creyente o no, si es verdadera o no. La forma en la que trato a los demás, Santiago habló acerca de la parcialidad, eso también. Mi forma de hablar, la forma en la que yo uso mi lengua, si es para edificar o si es para destruir, eso determina si es una fe verdadera o es una fe falsa. Llegamos al capítulo 4 y el capítulo 4 nos muestra cómo la fe verdadera entiende y responde frente a las pasiones, frente a los deseos, frente a esta lucha que hay en el interior del creyente, ¿no? Y la fe verdadera va a rechazar la amistad con el mundo. Esta relación de confianza de la cual hablábamos la semana pasada, ¿no? Va a rechazar. Bien. Sigue hablando del mismo. Santiago no está hablando de temas distintos. Él para estos hermanos a que evalúen. Bien. Y esta semana vamos a llamar creyente a buscar amistad genuina que se va a manifestar, que se expresa en una comunión íntima con Dios, en una vida de arrepentimiento de este pasaje. Así que Santiago nos va a presentar en este pasaje cómo debe ser y cómo debe manifestarse una fe genuina en la vida de alguien quien es considerado un amigo de Dios. Santiago tiene el propósito de que podamos evaluar nuestra fe, ¿verdad? Y que no seamos superficiales, no menospreciemos nuestra relación con Dios. Así que, hermanos, esto es lo que va a tratar este pasaje. Ser amigo de Dios o amigo del mundo. Así que ser amigo de Dios va a implicar, va a demandar de nosotros ciertas marcas, ciertos requisitos, ¿sí?, que el pasaje nos va a señalar. Así que veamos 4 de estas marcas, 4 de estos requisitos en este texto. En primer lugar, en el versículo 7 vamos a encontrar la primera marca, y es que un amigo de Dios obedece a Dios y resiste al enemigo. Un amigo de Dios, alguien que va a ser considerado amigo de Dios, es alguien quien se somete
obedece a Dios y resiste al enemigo. Miren el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren que la amistad con Dios comienza, o Santiago lo resalta de esta manera, ¿no? Comienza con una rendición voluntaria al señorío de Cristo. La amistad con Dios implica, requiere de nosotros someternos, rendición voluntaria al señorío de Cristo. Fíjense cómo hay detalles interesantes en este pasaje. En primer lugar, comenzamos acá con un verbo que es una orden, es un imperativo, pero hay algo interesante en este pasaje y es que tenemos un pasaje cargado de imperativos, cargado de órdenes de parte del Señor. Por eso yo mencionaba el requisito de un amigo de Dios, porque son órdenes. Aquel quien es amigo de Dios va a vivir de esta manera. Fíjate, acá tenemos el primer, o los primeros dos imperativos en este pasaje, someteos y resistid. Pero antes de meternos ahí en esas palabras, déjeme mostrar la forma en la que realmente comienza este versículo, ¿no? Dice, someteos pues, nosotros tendríamos que leerlo al revés ahí, ¿no? Pues, someteos a Dios, ¿sí? Fíjate, esta palabra pues, lo que nos muestra es que Santiago llega a una conclusión de lo que él viene diciendo en los versículos anteriores. Él comenzó el capítulo 4 y nos ha exhortado una y otra vez. Cada pasaje, cada texto es una exhortación a que evaluemos nuestra fe. Así que él, después de exhortarnos a evaluar de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las pasiones, después de exhortarnos a no ser amigos del mundo, porque recuerden, ser amigo del mundo hace que te pongas enemigo de Dios. Después de decirnos, Santiago, de que Dios nos ha dado su Espíritu, que nos anhela celosamente para que vivamos una vida exclusiva, de exclusiva adoración a Dios. Después de decirnos, Santiago, que Dios da gracia al humilde, pero Él resiste al soberbio, después de todas estas verdades que nos da en los primeros versículos, ahora Santiago llega a esta conclusión. Ahora Santiago llega y pone esta conclusión. Y el versículo 7 dice, someteos. Te mencionaba recién, ¿no? Todos los imperativos que este pasaje tiene. Este es uno de ellos. Acá tenemos un mandato. Esto no es opcional. O sea, si yo quiero ser un amigo de Dios, entonces yo no puedo tomar esto como una opción entre tantas opciones, ¿verdad? Entonces elijo algunas y listo, cumplo con los requisitos. No, esto es un requisito, este es un mandato, no es una opción. Y este es el primero de otros 10 imperativos. Así que tenemos que agarrarnos ahí del asiento, porque son exhortaciones fuertes. El primero de 10 imperativos, ¿no? Ahora, déjeme decir algo antes de meterme en este imperativo. Cada una de las palabras, cada uno de los imperativos, los mandatos que va a dar Santiago, tienen todos la misma idea. De vuelta, imperativo, orden, pero es un mandato que debe realizarse de manera inmediata. A veces pasa eso, ¿verdad? Aún con los niños en el hogar, ¿no? Cuando vos le das una orden como padre, y entonces vos esperás que tu hijo haga lo que vos le dijiste, ¿verdad? Porque vos sos una autoridad dentro del hogar. Y entonces el niño lo hace, pero el niño lo hace cuando él quiere, ¿no? Entonces vos te fuiste, volviste a las 5 horas y él lo hizo, pero no lo hizo en el momento en el que vos le dijiste que lo haga, ¿verdad? Ahora, fíjate que es interesante, estos mandatos tienen esta idea de que debe hacerse de manera inmediata. Esta acción debe realizarse de forma inmediata. Y hay otra cosa más que vamos a ver como un patrón también en estos principios que Santiago va a dar, y es que al realizar esta acción
al obedecer este mandato que Santiago nos da de parte de Dios, vas a ver algo interesante y vamos a ir viendo esa dinámica. Hacer eso, obedecer, someterme al mandato de Dios, trae resultados. O produce un resultado beneficioso para aquel quien lo hace. Así que los amigos de Dios van a realizar esto. Los amigos de Dios van a vivir de esta manera, lo van a hacer de manera inmediata y van a recibir el fruto de vivir de esa manera. Ahora, dicho eso, nos metemos con el primero. Fíjate, dice, someteos. Miren esta palabra acá, someterse, es el primero de estos mandatos. Y miren lo interesante de este primer mandato, porque esta palabrita someterse tiene que ver con ponerse uno mismo bajo la autoridad. Es la idea, y ahora lo vamos a ver en la siguiente palabrita también, en el siguiente mandato, trae la idea acá de un soldado. Trae la idea acá de un soldado quien se coloca a sí mismo bajo las órdenes de un capitán. Él se pone en subordinación. Así que lo que hace un soldado es se coloca bajo la autoridad. Lo que hace un soldado es escuchar órdenes. El soldado no está ahí para dar órdenes, ¿no? El soldado no está ahí para hacer lo que quiere. El soldado fue enlistado para obedecer a un capitán. Y lo que hace un soldado es oye y obedece de inmediato. Así que si entra el capitán y dice al piso, se tira al piso. Y si dice saltá, va a saltar. Y si le dice salí corriendo, va a salir corriendo. Porque el soldado lo que hace es escucha a su comandante, a su capitán y obedece. ¿En qué momento? De inmediato. De vuelta, estos verbos tienen esta idea, ¿no? De hacerlo no como una opción, como un mandato y hacerlo de manera urgente. Ahora, presta atención en este contexto. El que es un amigo de Dios, el que es considerado un amigo de Dios, no es alguien quien es enlistado para hacer lo que quiera. No es alguien quien va a ir corriendo atrás de su propio placer. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace 2 semanas atrás, cuando hablábamos de las pasiones? Cuando hablamos de que las guerras, los conflictos nacen en el corazón de cada ser humano que buscamos nuestro propio placer. Buscamos nuestro propio placer a cualquier costo, no importa lo que eso demande. Relaciones, abandonar cosas para obtener ese placer. Ahora, uno que es amigo de Dios no corre atrás de sus placeres. Uno que es amigo de Dios escucha cuáles son los deseos de su capitán, cuáles son las órdenes de su capitán y se somete a eso, los cumple. Una vida de obediencia es lo que va a hacer uno que es amigo de Dios. Cuando estudiamos su palabra, la obedecemos. Cuando escuchamos lo que Dios dice, lo que Dios espera de nosotros, nos sometemos a Dios. Porque cuando te sometes a la palabra de Dios, te estás sometiendo al Señor. Así que, claro, capítulo 1, los primeros versículos, mis pasiones están ahí, siguen ahí. El nuevo hombre habita en un cuerpo viejo y esto es una realidad. Hay un combate con fuerza que se está dando dentro nuestro, pero el que es amigo de Dios se somete. El que es amigo de Dios somete su voluntad a la autoridad de las Escrituras, a la autoridad de Dios. Por eso dice ahí el versículo, someteos a Dios. Él se somete a Dios. Así que de nuevo, hermanos, ¿cómo me someto a Dios? Sometiéndome a las Escrituras. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Bueno, cuando me someto a las Escrituras, cuando obedezco la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu desea. Esto es lo que Dios espera de mí. Esto es lo que Dios demanda de mí. Ahora miren, dice someteos a Dios y el próximo dice resistid al diablo.
Miren esta idea acá de resistir, como le decía, trae la misma idea, ¿no? De un combate, ¿no? De un soldado, de alguien quien se somete a su señor, pero también este soldado resiste. La idea acá es de alguien quien permanece de pie, firme. Alguien quien está firme y es la idea acá, ¿no? En oposición. Hay una guerra, hay un combate y él se mantiene firme, de pie. De vuelta al contexto, es la idea de un soldado quien se mantiene firme mientras es atacado. Mientras hay todo un ejército que se opone a la causa por la que este soldado está luchando. Hay toda una oposición, hay todos ataques. Él está siendo atacado, pero él sigue firme frente al enemigo. Él sigue en pie firme. Esta es la idea. Resistir al diablo. Resistir al diablo. Esta palabra acá para diablo es la palabra para calumniador. Es la palabra para aquel quien calumnia, ¿no? Esta es lo que muestra es cuáles son las artimañas. ¿Cuáles son los métodos, las estrategias que el enemigo va a usar para destruir y oponerse a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios? El calumniador. Ahí en Primera de Pedro, si me acompañan, estamos ahí cerquita, dos hojas, si van para adelante. El capítulo 5 de Primera de Pedro nos va a decir algo interesante acá, ¿no? Y tiene mucho en común con lo que Santiago va a decir, porque si ustedes leen ahí el versículo 5 al final, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después de hablar de la sujeción, ¿verdad? Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. El versículo 6 dice, humillaos, y lo vamos a ver después cuando lleguemos al cuarto punto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Este pasaje ahí en Pedro nos recuerda esta misma realidad que Santiago nos está recordando. Nos sometemos a Dios y nos mantenemos firmes porque hay un enemigo. Porque hay enemigos, ¿no? Está Satanás y sus huestes espirituales. Está el mundo como un enemigo. Hablamos de eso la semana pasada. Y la semana anterior, hace 2 semanas atrás, hablamos de otro enemigo que es la carne, mis propias pasiones, mis propios deseos. Así que hay un ejército, hay enemigos que están comandados por el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas que está buscando destruir. Satanás, el maligno, quien gobierna este mundo, está constantemente atacando, constantemente buscando destruir todo lo que tiene que ver con Dios y sus propósitos. Así que Santiago dice, el amigo de Dios se va a someter a Dios, sometiéndose a su palabra, pero va a resistir al diablo. Va a resistir al diablo. Ahora, acá a veces hay mucha confusión, ¿no? Porque hay personas que a veces piensan que resistir al diablo tiene que ver con declaraciones, ¿no? Hay personas que piensan que resistir al diablo tiene que ver con declarar cosas, ¿no? En cuanto al diablo, en cuanto a enfermedades, en cuanto a situaciones. Bueno, resistir al diablo, lo que involucra, lo que implica esto, es una postura activa frente al pecado, frente a los deseos, frente al mundo que en Satanás gobierna y usa todo eso para seducirnos, para desviarnos de los propósitos de Dios, para que en vez de estar viviendo de una manera clara, de una manera activa, viviendo para el reino, estemos enredados en este mundo. Esta es la batalla que se está desatando, ¿verdad? Así que resistir al diablo implica esta postura, esta actitud activa contra el pecado,
lucho contra el pecado. Me someto a las Escrituras, abrazo los medios de gracia que el Señor me da y entonces resistí al diablo. Y miren el resultado que yo les mencionaba recién, ¿no? Y es que obedecemos de manera inmediata las demandas de nuestro capitán. Entonces el resultado, miren, ahí está el primero de ellos, y huirá de vosotros. Así que me someto a Dios, me mantengo firme frente al enemigo, luchando contra el pecado de manera activa, y el resultado de eso es, huirá de vosotros. Fíjate, esta palabra, huirá, es una palabra muy, muy gráfica, ¿no? Porque es la idea acá de alguien quien escapa, alguien quien huye por su vida. De vuelta, estamos en el contexto de una guerra, hay soldados, hay un capitán, los soldados se someten, se mantienen firmes, peleando, luchando contra el pecado, luchando contra el enemigo de nuestras almas. Y entonces el resultado de someterse a Dios, el resultado de mantenerme de pie frente a los enemigos, miren, es esto, ¿no? Huye, escapa. De vuelta, esto no implica que declaramos, esto no implica que expulsamos, sino que lo que implica es yo me someto a la autoridad de las Escrituras. Yo me someto a la palabra de Dios. Yo resisto firme por fe. ¿Se acuerdan Pedro, ahí el versículo 9, el cual resistimos firmes en la fe? Yo me mantengo firme de pie por fe frente a las tentaciones, frente a las pasiones. Nos mantenemos firmes. Esto es una realidad. ¿Se acuerdan ahí en los primeros versículos de Santiago? Cuando alguno es tentado, lo que Santiago está mostrando, esta es una realidad. Somos tentados una y otra vez. Así que frente a la tentación, nos mantenemos firmes, sometidos a Dios y a su palabra. Hermanos, la lucha espiritual, la guerra espiritual, este llamado de Dios a vivir vidas santas no es una lucha pasiva. No es suficiente, mi amado hermano, en que vos vengas el día domingo con tu Biblia ahí abajo del brazo, compartas con otros y te vuelvas a tu casa, ¿no? Y decís, ya está, ya cumplí. La lucha requiere que estemos activos viviendo esta dinámica, ¿no? Escuchando la palabra, sometiéndonos a la palabra, manteniéndonos firmes frente a las acechanzas, frente a las tentaciones. Así que, hermanos, la lucha espiritual requiere firmeza, requiere asirnos de los medios de gracia para poder vivir de esta manera. Así que, hermanos, la amistad verdadera con Dios, la fe verdadera se caracteriza de esta manera, ¿no? Una vida que se somete en obediencia, que resiste firme la tentación y los ataques del enemigo. Así que la pregunta para nosotros en esta mañana, ¿estamos sometiendo nuestra vida a la autoridad de las Escrituras? Estamos estudiando las Escrituras. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Porque no te podés someter a la palabra si es que vos no tenés una actitud de recibir, de buscar, de escuchar la palabra de Dios. Pensá en cada decisión, en cada palabra, en cada área de tu vida. ¿Mostramos esto? ¿Mostramos una clara dependencia, sujeción a las Escrituras? ¿Cuáles son las áreas en mi vida que reflejan falta de sujeción a la autoridad de las Escrituras? ¿Qué áreas en tu vida vos identificás, vos podés mirar y vos decís, acá no me estoy sometiendo a las Escrituras, acá estoy viviendo de acuerdo a mis pasiones? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Qué es lo que tenés que hacer frente a eso? ¿Cuáles son las medidas que tenés que tomar? Recordad, hermano, la vida de santidad, esta lucha, este ser amigo de Dios requiere un involucramiento por medio de la fe activo. Refleja, hermano, el uso de tus tiempos, tus recursos, una vida sujeta a la palabra de Dios. Refleja tu vida de santificación, una vida sujeta a las Escrituras. Podemos pensar en esto y llevarlo
cientos de implicaciones, ¿no? ¿Cómo vivís? ¿Cómo estás viviendo tu rol en el hogar? Como padre, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Cómo estás viviendo en el trabajo tu rol? ¿Cómo estás viviendo en la iglesia tu rol? ¿Podrían pensar o decir personas cercanas a ti que sos un hombre, una mujer sujeto a la palabra de Dios? ¿Podría tu cónyuge decir eso? ¿Podrían tus hijos afirmar eso? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en relación a este principio? Sujetarse a la palabra de Dios. Y claro, el otro principio, resistir. ¿Cómo te ves frente a la tentación? Si mirás para atrás esta última semana, ¿cómo viviste? ¿Cómo te mantuviste firme por fe frente a la tentación? ¿Reconoces la tentación, su fuente, sus peligros? ¿Qué estás haciendo para resistir firme? Hermanos, de nuevo, la guerra no es pasiva, no es que vos estando ahí solamente vas a sobrevivir, no, vas a ser destruido. Pero los amigos de Dios, ellos van a poder experimentar la victoria. Miren, someteos, resistid y huirá. ¿Ya? Así que el primer requisito es la obediencia, la sujeción a Dios y la resistencia al enemigo, a las tentaciones. Pero el segundo requisito para ser un amigo de Dios está ahí en el versículo 8 y también vamos a ver el versículo, vamos a ver el versículo 8, después vamos a ver el nuevo otro puntito. Así que el segundo requisito para ser amigo de Dios es alguien quien se acerca a Dios en comunión sincera. Alguien quien se acerca a Dios en comunión sincera. De nuevo acá tenemos otros imperativos, ¿no? Ahora lo vamos a estudiar, pero vamos a encontrar varios aquí, ¿verdad? Miren el versículo 8, comienza, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De nuevo, observen ustedes, hermanos, esa dinámica, ¿no? De que hay una acción que realizar de manera inmediata y hay un resultado, hay un beneficio que la obediencia va a producir o que Dios va a producir por medio de la obediencia. Así que en primer lugar el mandato dice, acercaos a Dios, acá está el mandato, y es un mandato de Dios a acercarse a Él. Y fíjate, esa palabra acercarse tiene que ver con una persona que está próximo, está a su lado, está a su lado. No es alguien distante, no es alguien a quien veo y me encuentro, ¿no? Después de un tiempo. No, es alguien cercano. Es alguien cercano. La semana pasada hablamos en relación a la amistad, ¿no? Es alguien a quien vos tenés confianza, cercanía. Y fíjate lo interesante de esta palabrita acá, acercaos, o sea, estate próximo al lado de Dios, una cercanía, y es un mandato que debe ser obedecido de manera directa, pero fíjate la implicancia de esto, hermano, es una comunión cercana con Dios. Fíjate, no es la idea acá de acercarse como te acercarías a una persona. Dios es invisible, a Dios nadie la ha visto jamás. Dios ha sido revelado a través de la creación, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Pero fíjate, este acercarse a Dios implica una comunión cercana con Dios. No es algo distante. Dios, su palabra, no es algo desconocido para mí. No soy ignorante a la palabra de Dios porque estoy cercano a Él. Porque tengo una relación íntima con Dios. Hermanos, el entendimiento de la palabra de Dios, cuánto vos entendés, va a reflejar esto, ¿no? Si es que vos estás viviendo cerca de Dios. Si es que vos estás teniendo esta comunión cercana con Dios, una relación íntima. Acercaos a Dios y fíjate el resultado de esta comunión, de este acercamiento a Dios, es Él, Dios, se va a acercar a vosotros. Fíjate el resultado o la promesa, porque está en futuro, ¿verdad? La promesa para los que son verdaderamente amigos de Dios, quienes buscan a Dios. Dios no les da la espalda a aquellos a quienes le buscan,
aquellos a quienes se someten a su palabra, aquellos quienes se acercan, tienen una comunión íntima con Dios. Hermanos, y qué apropiado es recordar esta comunión, este acercamiento, solo es posible por medio de Jesucristo. Este acercamiento a Dios solo es posible por la obra de Jesucristo, quien, cuando éramos enemigos, nos reconcilió con Dios por medio de su persona, por medio de su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Así que, si no estás en Cristo, entonces no hay forma en la que vos puedas acercarte a Dios, al menos que primero vayas en fe a Jesucristo y creas, te arrepientas de tu pecado. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero miren ahí, el mandato es acércate a Dios. Él se va a acercar. Él se va a acercar. Hermanos, Dios no le da la espalda a aquellos a quienes se acercan a Él. Miren, el versículo sigue, dice, pecadores, limpiad las manos. Fíjate, para tener esta intimidad con Dios, para tener esta cercanía, ¿no? Porque suena lindo, ¿no? Acercate a Dios. ¡Wow! Sí, lo voy a hacer, ¿no? Ahí lo anotaste ahí en tu cuaderno y ya estás pensando qué vas a hacer hoy a la tarde o mañana. Hermanos, para tener esta intimidad con Dios, necesitamos primero reconocer nuestra bajeza, nuestro pecado. Somos pecadores. Estamos afectados profundamente por nuestro pecado. Estamos afectados profundamente por este mundo caído en el cual vivimos y este cuerpo caído en el cual habita el nuevo hombre. Fíjate ahí, pecadores, acércate a Dios. Y ahora Santiago dice, pecadores, pecadores. Hermanos, tenemos que reconocer, la semana pasada veíamos, ¿no? Dios da gracia al humilde. Dios da gracia a quien se ve a sí mismo en bancarrota. Necesito de su gracia. Necesito de su misericordia. Así que fíjate, dice, pecadores, limpiad las manos. Fíjate acá esta referencia a una limpieza ceremonial que los sacerdotes debían hacer para presentarse delante de Dios. Esto es lo que ellos tenían que hacer. Y acá la idea, lo que implica es, limpiate, quítate la suciedad, quítate lo inmundo, limpiate del pecado. Hermanos, no podemos presentarnos, acercarnos delante de Dios, tener una comunión íntima con Dios, con pecado. Por eso el proverbio, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. O primera de Juan, cuando nos habla de que frente a la realidad del pecado, tenemos que confesar nuestro pecado. Y Dios, quien es fiel y justo, Él va a perdonarnos, Él va a limpiarnos. Hermanos, para acercarnos a Dios, tenemos que limpiarnos del pecado, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que tiene que haber esta actitud, ¿no? De reconocer, estoy en pecado, soy un miserable. Y entonces frente a eso me limpio. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento, pero fíjate, ahora empieza a hablar acerca del de doble ánimo, aquel quien, la idea acá de esta palabra, ¿no? Aquel quien tiene dos mentes o dos almas, como se traduce, ¿verdad? Esta es la referencia a una persona quien está dividida. No es una persona que cambia. Vieron que a veces usamos esa expresión, ¿no? Está alegre en un momento y después ya se transforma, ¿no? No, es la idea acá de una persona quien está dividida. Acá hay una persona que dice que quiere agradar a Dios, pero al mismo tiempo quiere agradar sus propios deseos. Y esto, hermanos, es incompatible. Ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y a aborrecer al otro. Es imposible. Y el de doble ánimo es alguien quien intenta esto. Eso es un necio. Somos necios cuando actuamos así, ¿verdad?
porque pensamos que podemos hacerlo, pero no, es incompatible. El ser amigo del mundo te constituye enemigo de Dios. Así que Él quiere ser amigo de Dios, pero también quiere ser amigo del mundo. Él quiere de alguna manera negociar con Dios, ¿no? Y recibir lo que a su carne le satisface, le da placer. Así que negocia con Dios, ¿verdad? Y sí, voy el domingo a la iglesia, pero en la semana, déjame, yo me encargo. Quiere ser amigo de Dios y quiere ser amigo del mundo. Esto no debe ni puede ser. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 1, versículo 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La traducción ahí es inestable. En todos los aspectos de su vida, él es inestable. No se puede tener el alma y el corazón dividido. Y Santiago les dice a estas personas que están divididas, él les dice, purificadlos. Fíjate, esta palabra purificar tiene que ver con hacer puro, santificar. Y fíjate, seguí el contexto, los de doble ánimo, los que tienen un corazón dividido, quiten la doblez. Quiten ese corazón dividido, que el corazón sea un corazón recto, puro, apartado del pecado, apartado de la amistad con el mundo. Ahí en la página siguiente, si estás ahí en Santiago, capítulo 4, podés leer el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, este mandato a purificar el corazón, a no estar dividido, a ser santo en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Pero fíjate, dice ahí el pasaje, purificad los corazones. Hermanos, el corazón, la Biblia habla del corazón. Habla de la mente y el corazón como el centro, ahí donde están los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí es donde hablábamos hace 2 semanas atrás, ¿no? Estas pasiones que están combatiendo dentro nuestro, ¿verdad? Y es ahí donde debemos ser purificados. Hermanos, debemos mantener el corazón en una única dirección, sin doblez, sin estar dividido. Y esta dirección es Dios, es su gloria. Son los propósitos eternos de Dios, sus intereses. Este es el corazón purificado, va dirigido solo. Salmo capítulo 24, versículo 3. David pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahí el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjate, ¿quién va a estar en esta comunión con Dios íntima? Bueno, aquellos quienes no tienen su corazón unido. Ellos son amigos de Dios. Ellos están en comunión. Así que el amigo de Dios es alguien quien obedece a Dios. Es alguien quien resiste, pero el amigo de Dios también es alguien quien se acerca a Dios continuamente en una comunión sincera, real, profunda. Versículo 9, otro requisito, el amigo de Dios es quien se arrepiente de manera genuina. El amigo de Dios es quien se arrepiente de manera genuina.
Qué maravilla cuando llegás a pasajes como este, ¿verdad? Arrepentimiento, ahora vamos a hablar acerca del humillarnos una vez más. Qué maravilla, ¿no? Porque ¿quién quisiera vivir de esta manera? ¿Quién de nosotros podría vivir con un corazón que no se divide nunca, en ningún momento? Y que acá tenemos este requisito y el próximo, que lo que hacen es traen aliento al corazón. Traen aliento al corazón, porque esto es posible, hermano. ¿Cuándo? Cuando tomamos esta actitud de arrepentimiento, de humillarnos. Versículo 9. Entonces, dice el pasaje, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mira, acá tenemos algunos imperativos más, ¿no? Y estos imperativos, de nuevo, son órdenes que deben ser hechas de manera inmediata debemos obedecer. Y fíjate, estas órdenes muestran un lamento. Estas órdenes que Santiago va a dar van a mostrar una verdad que es fundamental para poder ser amigos de Dios. Y la verdad que va a mostrar este pasaje, hermanos, ¿no es? Este pasaje nos llama a dolernos por el pecado, a afligirnos por el pecado, a abandonar el pecado. Hermanos, el pecado en la vida de un creyente genuino, y lo hablamos, va a ser una realidad, ¿no? Vivimos en un cuerpo viejo. Pero el pecado en la vida de un creyente genuino va a conducirte a esto. Fíjate, afligíos. Fíjate esta palabra afligirse, tienes la idea acá de una experiencia que es angustiosa. Está experimentando angustia. Así que fíjate, soy consciente de mi condición. Soy un pecador, y ya lo vimos recién, ¿verdad? Y me angustio. Esta expresión, de esta manera, solo aparece en este versículo, en este pasaje, como afligidos, como tal, pero su raíz aparece en otros pasajes de la Escritura. Ahí en el capítulo 5, versículo 1, si ustedes lo leen, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias, esa es la palabra, que os vendrán. Las miserias que os vendrán. Fíjate, miseria es la raíz de afligidos, la misma raíz. También en otras partes de la Escritura tenés, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 16, aparece ahí como desventura. Ahí aparece como en Romanos 7, 24, miserable de mí, dice Pablo, ¿verdad? Miserable. En Apocalipsis 3, 17 aparece también esa misma raíz, miserable. Pero fíjate, la idea de esta palabra y la raíz de esta palabra en otros pasajes denota esta misma idea, ¿no? De alguien quien está quebrantado, de alguien quien se mira a sí mismo y se siente miserable. Es un pecador. Es un pecador quien lo único que merece es el juicio de Dios. Esta actitud o esta aflicción es la misma que experimentó ese publicano cuando Jesús nos relata su historia en Lucas 18, versículo 13, quien nos dice que esta persona, este publicano, ni aún podía alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio de mí, soy pecador. Fíjate, esta miseria describe a alguien quien está en esta angustia, en esta aflicción, porque se ve a sí mismo, se ve miserable y lo reconoce, Hermanos, los creyentes que se afligen son aquellos quienes se ven a sí mismos, se reconocen a sí mismos como miserables, aventurados. Aquellos que están afligidos no son los que están mirando hacia afuera, ¿no? Y señalando la paja del ojo ajeno, sino que es alguien quien se ve a sí mismo miserable y desventurado. Romanos capítulo 7, versículo 24, Pablo
se ve a sí mismo, ¿no? En esta dinámica de que él está luchando contra el pecado. Él no quiere hacer lo que hace, pero al final lo hace porque vive en un cuerpo viejo afectado por el pecado. Y en medio de esa realidad del versículo 24, él se describe a sí mismo como un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo miserable de mí? Así que, hermanos, cuando reconocemos nuestra miseria, esto es lo que va a suceder. Fíjate, el resultado es este. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Fíjate, esta palabra lamentar tiene que ver con tristeza. Es la palabra para pena, ¿no? Es la palabra que se emplea para una persona que está en un luto, ha perdido a alguien cercano, a alguien querido. Y Santiago dice, bueno, yo me aflijo, me veo a mí mismo miserable, y entonces cuando veo mi miseria y veo las consecuencias del pecado, no solo en mi vida, sino cómo afecta a otros, entonces esto trae dolor, esto trae tristeza. Fíjate, esta es la idea de una profunda aflicción, compunción. Esta es la idea de una persona quien está desesperada, que se lamenta, que está triste por su pecado. Su pecado. Y hermanos, de nuevo, la idea acá no es, qué macana me mandé, ¿no? La idea acá es, bueno, estoy acongojado, estoy dolido como si hubiera muerto alguien querido para mí, alguien a quien amo, un miembro más cercano de mi familia, un amigo cercano. Santiago dice, un amigo de Dios es quien se ve a sí mismo miserable y se duele por su pecado. Duele por su pecado. Es el requisito que el Señor mismo establece, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora vamos a hablar del lloro que habla más abajo, ¿verdad? Pero lo mismo acá la idea de alguien quien está dolido, alguien quien está dolido. Entonces el amigo de Dios es esta persona que mira alrededor, mira su pecado, mira su miseria, mira todo lo que el pecado está produciendo a su alrededor, cómo este pecado ofende a Dios, destruye a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mi iglesia, y esto trae tristeza, trae dolor. Fíjate, no soy indiferente a eso, hay dolor en mi corazón. Hermanos, el pecado debe producir esto en la vida de un creyente. El pecado debe producir esto en aquel quien se considera amigo de Dios. Esto es una orden. Afligite, entristecete por tu pecado. Hermanos, tenemos que reconocer nuestra miseria y esto debe llevarnos a la tristeza, al dolor. Somos hijos de Dios, vamos a reconocer nuestra miseria y vamos a lamentarnos, vamos a correr los medios de gracia, Hermanos, reconocer y dolerse, a veces esto es sutil, ¿no? Pero a veces lo confundimos con remordimiento, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Y ya lo que pasó, ya esta situación. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Fíjate, el arrepentimiento tiene que ver con esto, ¿no? A mí mismo, miserable, me lamento, duele como lo más precioso. Y entonces esto me lleva. Fíjate, ahora empieza a hablar Santiago acerca de manifestaciones. Fíjate, él dice, no, llorad. Esta es la manifestación externa de la aflicción, del lamento por causa de ver mi miseria. Esto es lo que el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 12, acerca del pueblo de Israel, este pueblo infiel a Dios. Mire lo que dice ahí Isaías 22, 12. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos,
llamó en este día a llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir silicio. Fíjate este llorar, esta manifestación visible. Fíjate, llama un día de llanto. ¿O te acordás ahí en los evangelios cuando se nos relata la negación de Pedro, ¿no?, al Señor Jesús? Entonces Pedro, después de comprender lo que había hecho, que había negado al Señor Jesús, entonces lo que dice ahí el versículo 72 de Marcos 14, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de antes que el gallo cante 2 veces, 3 veces. Pensando en esto, en Mateo 2 no. Miren, hermanos, esta tristeza que se que hablan de Corinto, la tristeza que va del capítulo 7, versículo 11 en adelante, esta tristeza que según Dios produce un arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice de vuestra tristeza? Fíjate que esta expresión acá no tiene que ver con una prohibición a. Entonces ahora todos vamos a estar elegidos. Fíjate que Santiago va a mencionar vuestra más bien referencia a que es producida por esta risa que es producida por un corazón que no toma en serio el pecado, que no toma en serio a Dios, que no toma en serio la santidad de Dios. Una persona quien es indiferente, una persona quien minimiza el pecado, no toma en serio el pecado. Entonces, Santiago dice, vuestra risa se convierta en lloro. Fíjate, el arrepentimiento genuino que tiene que ver con esto, ¿no? Reconozco mi miseria, me aflijo por mi pecado, lloro por mi pecado. Fíjate, lo que lleva al arrepentimiento al creyente es, fíjate, a esta conversión, vuestra risa se convierte en. Fíjate, convierta es la palabra para hablar acerca de un cambio total de dirección. Es un giro de 80 grados. No es girar levemente, sino que es un giro total. Voy en una dirección opuesta. Así que reconozco el pecado, me lamento, me aparto del camino, del pecado, perdón, y camino en una dirección. Fíjate, de la indiferencia, paso de la indiferencia, paso de minimizar mi pecado, a aflicción, lamento, a verme miserable por mi pecado. Por eso dice, vuestra risa se convierte en lloro, seguir riendo. Pero no minimices el pecado, ese es el punto. Y vuestro gozo en tristeza. De vuelta, hermano, merecemos la condenación por nuestro pecado. El pecado es algo serio. El pecado llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Así que el arrepentimiento verdadero se manifiesta de esta manera. Entonces no me río del pecado. No juego con el pecado. Sino que me lamento. Fíjate ahí en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 15. Hey, Jeremías, confesar los pecados del pueblo. Fíjate, dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Una de nuestra casa.
vida hay ahora nosotros. Pero ser triste. De la indiferencia, del engaño del pecado, de minimizar el pecado, a una transformación que va a ser visible. Aún otros van a ver el dolor que es esto. Pecado en tu corazón. No podés ser amigo. No podés ser. Quiera ser amigo de este mundo. Se constituye amigo de Dios. Si no hay confesión en tu vida, sos amigo. Si no te quebrantás por el pecado, si no te afligís, si no te entristeces por tu pecado, si no reconoces tu miseria, entonces no podés ser amigo de Dios. Cuarto lugar, ahí el versículo 10. Fíjate, acá tenemos el cuarto requisito para ser un amigo de Dios. Obediencia, comunión genuina, arrepentimiento genuino. Pero alguien quien es amigo de Dios se humilla. Fíjate acá el otro imperativo, humillar. Fíjate, este concepto, esta idea, es una idea que Santiago ya ha mencionado. Pero claro, los que están ahí en la clase, ¿no?, de vida devocional saben. Hay algo que se repite, ¿eh? Hay algo que el autor quiere resaltar. Fíjate, este concepto, esta idea, ya se mencionó antes. En muchas formas, cuando dijo que Dios da gracia al humilde. Pero también cuando en el versículo 7 dice que el amigo de Dios es quien se somete a Dios. Se somete, se pone bajo la autoridad de otro. Eso es humillarse. Lo vimos en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Pero fíjate ahí, el versículo 10 dice, humillaos delante del... Humillaos. Bueno, es la humillación. Un principio. No solamente en Santiago, el capítulo 4, toda cultura, el Antiguo Testamento. El Señor Jesús en los Evangelios habló de humillarse. El que se humilla será enaltecido. ¿Te acordás la parábola del fariseo y el publicano que acabamos de decir? El último versículo al final habla de esto, ¿no? El que se humilla va a ser enaltecido. O en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando hablamos recién, ¿no?, de esta verdad, de que necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos, ser humildes. Y fíjate acá, este versículo 10 dice, humillaos delante del Señor. Y esto, hermanos, es otro imperativo. Esto es una orden que debe ser obedecida de manera inmediata. Así que si hay alguien acá en esta mañana quien quiere ser llamado amigo de Dios, quien quiere tener esta relación con Dios, lo que debe entender es que debe humillarse. No es opcional. Debo reconocer la realidad, mi miseria, mi bancarrota espiritual y debo clamar a Dios. Debo suplicar a Dios. El que se humilla, el que es amigo de Dios, no está reclamando, no se está justificando, autojustificando. El que es amigo de Dios, quien se humilla, no se cree suficiente. No se cree que está por encima de los demás, que no necesita a los demás. El que es amigo de Dios, quien se humilla, es quien golpea su pecho. Es quien con su rostro en tierra clama a Dios, ten misericordia de mí. Sé propicio de mí, que soy pecador. Hermanos, el que es humilde es quien ama a Dios. Es quien reconoce su condición y corre a Dios, a su gracia. Él da gracia. Él tiene gracia en abundante, ya lo vimos en la semana anterior, hermano. Él tiene gracia abundante y el que es humilde
reconoce esto, corre a Dios, sirve a Dios, sirve a otros. El que se humilla delante de Dios no está buscando sus propios deseos, sino que está buscando el bien, la gloria de Dios, el bien del pueblo de Dios. Fíjate, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Miren, hermanos, el imperativo acá es humillarse. No es exaltate, humillate. Es humillarnos delante de Dios. Esto es lo que debemos perseguir. Humildad, el humillarme. No estoy buscando ser exaltado. Cuando la motivación correcta, hermanos, es ser amigo de Dios, es someterse a Dios. Cuando la motivación correcta es buscar la gloria de Dios, entonces no estoy buscando exaltación. Es Dios quien va a levantarte, va a ponerte de pie. Es Dios quien te va a exaltar. ¿Pero a quién? Bueno, aquel que se postra. Aquel quien clama en misericordia. Es quien el rey levanta y lo pone en pie. Este Dios que tiene gracia en abundancia. Este Dios quien su gracia es mayor. Es abundante. Este Dios va a tomar, humillan, va a levantarlos, va a exaltar, va a poner de pie. Hermanos, de nuevo, el humilde es quien es declarado amigo de Dios. Aquel quien está quebrantado, quien está en bancarrota, aquel quien está afligido, en miseria por su pecado. Fíjate de nuevo, ¿no? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, aquellos que se hacen pequeños a sí mismos, quienes se humillan, al final ellos van a ser engrandecidos por Dios, para la gloria. Tantos pasajes que podríamos leer en este punto. Pero, hermanos, este es un cuadro perfecto, forma en la que Dios da su gracia, abundante gracia. Aquellos que llegan delante de Él, arrepentidos, miserables, quebrantados, afligidos, Él los va a exaltar. Así que, hermanos, esto es recordarlo. Porque incluso alguien podría estar acá en esta mañana sentado pensando, yo soy un amigo de Dios. Pensando, yo soy una persona. Recordarte, hermanos, que la humildad verdadera en el corazón, que se ve a sí mismo bancarrota. Aquel quien es humilde realmente en su corazón, esto se va a manifestar de manera externa. Es alguien quien no menosprecia a Dios, quien no menosprecia su palabra, quien no menosprecia los medios de gracia, sino que los abraza. Alguien que no se duele por su pecado. Alguien que no recibe la palabra humilde. Alguien que no recibe el consejo. Alguien que no vive en oración. Alguien que no vive en relaciones profundas. Alguien que no confiesa su pecado. Quien no sirve a otros. Alguien que no vive la generosidad. Esta persona no se está humillando. Esta persona no es amiga de Dios. Y esto es muy objetivo, muy claro. Esto no es algo, un área gris, ¿no? Que uno podría agarrar y pensar, bueno, no, sí soy un amigo. No, si no estás viviendo una vida de oración, entonces no sos amigo de Dios. Hermanos, ya para terminar, la amistad con Dios no es una relación superficial. La amistad con Dios no es una relación que puede estar dividida. No puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo. Hermanos, es una relación que exige una entrega, ciencia. Una relación que demanda limpieza de corazón, que demanda ser.
nuestra miseria, que demanda dolernos por nuestro pecado, que demanda humillarnos ante Dios. Hermanos, y Santiago evaluar nuestra fe. Menciona esto. Y Santiago nos llama a vivir una fe que se ve de esta manera, que tiene una relación con Dios, de la manera en la que acabamos de describir. Así que, pregunta para terminar, ¿estamos humillándonos delante de Dios? Pregunta para esta mañana, hermanos, para este mediodía, ¿ya estamos buscando la obediencia a Dios? Estamos buscando obedecer a Dios, abrazando los medios de gracia que Él nos ha otorgado para vivir de esta manera. Para allá y cerrar y dar al Señor una vez más. Cerrar la reunión y después esfuerzo de comunión. Oremos. Padre, quita tu palabra. Señor, seguir dándonos, minimizando. Ya, Padre, buscar la necesidad en nuestra. Señor, seguir viendo con un corazón la destrucción. Comenzar. Tal vez no la podemos ver, Señor, pero ser Padre, ser enemigos del mundo, manda, quiere de la ciencia, acercarnos, conocer, Señor, nuestra miseria, vernos esa, Señor, humillarnos. Tú, Padre, das gracias. Señor, y aún si hay alguien que está Señor, de abra y se gracias. Que pueda experimentar el gozo, pueda experimentar la dura de ir a propósito. Señor, haz tu obra en nuestras situaciones distintas, edades distintas, etapas distintas. Señor, que tu Espíritu haga fruto en tu gloria, Señor. Te lo rogamos, te pedimos pobres vidas. Y aún oramos para que podamos, Padre, disfrutar de este día, para aprovecharlo, Señor, para poder edificarnos, ser intencionales, Padre, en vivir estos principios hemos recordado en esta mañana. Señor, oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén.